Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas en las que el silencio pesa más que el aire. Yo estaba solo en casa, como casi siempre desde que me jubilé. La televisión murmuraba de fondo, pero mi mente estaba lejos, en un rincón donde solía estar la risa de mi esposa, las voces de mis hijos corriendo por el pasillo y el aroma del café recién hecho. De pronto sentí un dolor agudo, punzante, como si algo me desgarrara por dentro, primero en el pecho, luego se expandió hacia el brazo izquierdo. Me incliné hacia adelante, tratando de controlar la respiración, pero cada segundo se hacía más difícil. No soy de alarmarme fácilmente. He vivido muchas cosas, he enterrado a mis padres, he perdido amigos, he sobrevivido a tiempos duros, pero ese dolor era distinto. Tenía el sabor de la urgencia, el olor del miedo. Tomé el teléfono y llamé a Julián, mi hijo. No quise marcar al 911, no sé por qué. Quizá aún quería creer que él estaría ahí para mí, como yo lo estuve tantas veces para él. «¿Papá?», respondió al segundo tono. «¿Qué pasa?». Su voz era rápida, impaciente. Escuché voces de fondo, risas, música. «Me siento mal, hijo. El pecho. Me duele. Creo que necesito ir al hospital». Hubo un silencio corto. Luego dijo: «Voy para allá. Dame 10 minutos». Fue como una gota de alivio en medio del incendio. Respiré hondo. Me senté en el borde del sillón con dificultad y me dije a mí mismo: «Tranquilo, ya viene. Es tu hijo. Él no te va a fallar». En esos momentos no pensás en lo peor. Te aferrás a lo que conoces, a la familia, a la sangre. Mientras lo esperaba, me acordé de aquella vez que él se cayó en la escuela. Tenía 8 años. Le cosieron la rodilla, y yo no me moví de su lado hasta que se quedó dormido del dolor y el cansancio. ¿Vendría por mí ahora como yo fui por él? Pasaron 15 minutos, 20. Cada minuto era una punzada más. Finalmente, escuché el auto en la entrada. Respiré. Sonreí, aunque el dolor no me dejaba del todo. Julián bajó del coche sin apagar el motor. «Vamos», subí. «Estoy justo en medio de algo importante, pero te llevo rápido». No hubo abrazo, no hubo preocupación en su rostro, solo prisa. Y aunque algo en mi pecho me dolía más que el corazón, subí al auto sin decir una palabra. Lo primero que noté al verlo fue que no me miró a los ojos. Se bajó del auto, aún con el teléfono en la mano, como si llevarme al hospital fuera solo un recado más en medio de su apretada agenda. «Subí, papá», dijo, sin siquiera apagar el motor. Quise decirle que me dolía mucho el pecho, que no podía moverme rápido, pero su mirada decía: «Apúrate, no tengo tiempo». Con esfuerzo me acerqué al coche. Sentí que cada paso era como arrastrar una piedra atada a los tobillos. El dolor no bajaba, y el aire me costaba más que antes. Julián no se bajó a ayudarme. No abrió la puerta. No preguntó si necesitaba apoyo. Solo tecleaba en su celular mientras el motor rugía. Cuando finalmente logré sentarme, cerré los ojos un instante. Mi pecho ardía. Él, sin levantar la vista, dijo: «Voy a llevarte, pero tengo que estar en una cena a las 8. Es con mi jefe, es muy importante. Después de dejarte, me voy directo». Yo asentí. No tenía fuerzas para discutir, ni siquiera para preguntar si se quedaría conmigo. En el trayecto no hablamos. Solo se oía el sonido de los mensajes que él enviaba y el de mi respiración cada vez más entrecortada. Pasamos por la esquina donde solíamos comprar helado cuando él era niño. Una punzada atravesó no solo mi cuerpo, sino también mi memoria. ¿Dónde estaba ese niño que se aferraba a mi mano con orgullo? Ese que me decía: «Vos sos el mejor papá del mundo».
Ese que lloró cuando me lastimé una vez cortando leña y no quiso dormir hasta asegurarse que yo estaba bien. Sentí que ese niño había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre que corría tras metas que yo ya no entendía. Llegamos al hospital. Julián estacionó mal, en doble fila. Bajó el volumen de la radio y sin mirarme dijo: «Baja vos solo, así no me multan. Yo doy la vuelta y te espero cuando termines». Lo miré, no como un padre mira a su hijo, sino como un desconocido trata de leer un rostro que creía conocer. Intenté abrir la puerta. Mi mano temblaba. Bajé un pie y ahí comprendí. No era solo el cuerpo lo que me dolía, era el alma. La entrada del hospital estaba llena. Personas esperando, algunas llorando, otras simplemente mirando el suelo. Yo avancé lento, con una mano sobre el pecho y la otra apoyada en la pared, como si cada paso fuera una lucha entre seguir adelante o dejarme caer. A lo lejos, vi a una enfermera que salía con una camilla. Por un instante, pensé en dejarme caer justo ahí, para que me vieran más rápido, pero mi orgullo aún podía más que mi dolor. Llegué al mostrador. ¿Nombre del paciente?, preguntó la recepcionista sin mirarme. Valentín Salgado. Dolor en el pecho, dificultad para respirar. Ella tecleó rápido. Tome asiento, lo llamarán. No hubo más, ni una mirada, ni una palabra de consuelo. Me senté. Alrededor la gente hablaba en susurros. Un niño tosía. Un hombre discutía por teléfono. Yo solo pensaba, ¿dónde está Julián? ¿Dará la vuelta? ¿Vendrá? Pasaron 20 minutos, 30, nada. Tomé el celular. Le mandé un mensaje. Estoy esperando. No sé si me voy a desmayar. Sin respuesta. Luego lo llamé. Una vez, 2 veces. Buzón. Apreté los labios. Cerré los ojos. No por el dolor físico, sino porque me dolía más pensar que mi hijo podía estar riendo en una mesa elegante mientras yo temblaba en una sala llena de extraños. ¿Está solo, señor?, preguntó una enfermera joven al pasar. Asentí. Ella me miró con una mezcla de lástima y respeto. ¿Quiere que le traiga un poco de agua? Gracias, susurré. Minutos después regresó con un vasito plástico. Me lo ofreció con una sonrisa tenue. La tomé como si fuera un regalo de otro mundo. No sé si fue el agua, su amabilidad o mi agotamiento. Pero ahí mismo, en esa silla dura y fría, me puse a llorar. Lloré en silencio, como quien no quiere molestar, como quien llora por todo lo que fue y todo lo que nunca debió ser. Me senté en esa silla plástica que parecía diseñada para castigar a los viejos como yo. No tenía respaldo adecuado, y cada minuto sobre ella me hacía sentir más pequeño, más frágil. La luz blanca del techo zumbaba sin piedad, y el aire acondicionado escupía un frío que se colaba hasta los huesos. Frente a mí, una pantalla anunciaba los turnos, números que subían lentamente, como si el tiempo allí se midiera distinto. El mío no aparecía. Intenté acomodarme, pero el dolor en el pecho y el brazo izquierdo no me dejaba. Cada movimiento era una alarma en mi cuerpo. Volví a mirar el celular. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada. Mi mente empezó a jugar conmigo. Imaginé a Julián riendo, brindando con su jefe, orgulloso de llegar puntual a la cena. Tal vez hasta contaba chistes. Tal vez hablaba de mí, aunque dudo que dijera que su padre estaba en urgencias, esperando, solo, sin saber si sobreviviría. A mi lado, un hombre joven hablaba por teléfono. «Sí, mamá, estoy con papá. No te preocupes, yo lo acompaño». Cerré los ojos. Tuve que tragar saliva para no quebrarme. Recordé todas las veces que acompañé a Julián
a sus controles médicos. Cuando era niño, lloraba al ver una aguja, y yo le decía, «Estoy aquí, no te va a pasar nada». Ahora era yo el que necesitaba oír esas palabras, pero no había nadie que las dijera. El tiempo se estiraba como un chicle viejo. A cada tanto, una enfermera gritaba un nombre. Yo levantaba la cabeza con la esperanza de que fuera el mío, pero no, siempre era otro. Miré a mi alrededor. Una mujer anciana dormía encorvada sobre su bolso. Un adolescente con la pierna enyesada jugaba en su celular. Una pareja discutía en voz baja. Y yo era solo un punto más entre cientos de rostros agotados e invisibles para todos. Pasó una hora, luego otra, y por fin escuché. Valentín Salgado. Me costó levantarme. Las piernas me temblaban. Me acerqué lento, y mientras caminaba hacia la puerta, miré una última vez hacia la entrada, esperando ver a Julián llegar, corriendo, preocupado como en las películas. Pero no había nadie. Solo yo, con mi cuerpo roto y un corazón que dolía por dentro y por fuera. Recuerdo claramente la mañana siguiente. El doctor me había dicho que por poco sufría un infarto, que era afortunado de haber llegado a tiempo. Me miró con seriedad y me dijo que debía reducir el estrés, alimentarme mejor y, sobre todo, no volver a quedarme solo en una situación así. ¿Tiene algún familiar con quien vivir, señor Salgado? Me mordí el labio antes de responder. Vivo con mi hijo. Bueno, técnicamente, él vive conmigo. ¿Él estuvo con usted anoche? Me quedé callado. La respuesta era simple, no. Pero había algo más doloroso que decir no, y era recordar el motivo por el cual no estuvo. Esa frase que aún retumbaba en mi cabeza. Papá, tengo una cena importante con mi jefe. Lo dijo con una seriedad que casi me hizo sentir culpable, como si yo fuera un estorbo, una molestia en medio de su ascenso profesional. Papá, de verdad, es una oportunidad grande para mí. Es el tipo de cenas donde se deciden promociones. Yo respiraba con dificultad, pero él solo pensaba en cómo no llegar tarde. Te dejo en urgencias y vuelvo apenas termine, lo prometo. ¿Y qué hice yo? Asentí, porque a pesar del dolor, a pesar del miedo, yo aún quería creer que su promesa valía algo. Pero esa cena importante, terminó durando toda la noche. Y su promesa, como muchas otras, se la llevó el viento. Después del alta, me llevaron en silla de ruedas hasta la salida. El sol de la mañana me cegó por un instante. Miré a mi alrededor. Nadie. Saqué el celular. 2 mensajes de Julián enviados a las 2:17 a.m. Perdón, papá. Fue más largo de lo esperado. ¿Todo bien? Yo estaba en observación, conectado a una máquina que controlaba mi ritmo cardíaco, cuando él se disculpaba por no haber venido. Ni una llamada, ni una visita. Solo mensajes, como quien cancela una cita con un amigo. Yo, mientras tanto, estaba sentado solo en la entrada del hospital, esperando que alguien viniera por mí. ¿Quiere que llamemos a un taxi?, preguntó un enfermero amable. No, gracias. Ya me vienen a buscar. Mentí. Esperé una hora más, sentado bajo el sol, con una bolsa de medicamentos en la mano y un hueco inmenso en el pecho, más grande que cualquier diagnóstico. Porque lo que más dolía no era el corazón, era la certeza de que a mi hijo le importaba más una cena que mi vida. Ese recuerdo me acompaña como una sombra, el instante exacto en que vi a Julián alejarse sin mirar atrás. Ni siquiera bajó la ventana para despedirse. Solo aceleró y desapareció en la esquina, dejándome frente a la puerta de urgencias con una mano en el pecho y otra sosteniéndome en el coche. Había una frialdad en su forma de irse
que caló más hondo que cualquier diagnóstico. «Papá, después te llamo», me había dicho antes de irse, sin siquiera preguntarme si tenía dinero, si podía caminar solo, si me sentía capaz de entrar al hospital sin ayuda. En ese momento sentí algo romperse dentro de mí. No fue un hueso, no fue una arteria. Fue la confianza, porque uno puede sobrevivir a muchas cosas en la vida, al hambre, a la enfermedad, a la pérdida, pero ser abandonado por tu propio hijo, eso es distinto. Eso tiene otro peso. Me quedé de pie unos segundos, viendo cómo el auto de Julián se alejaba entre el tráfico de la ciudad. La gente pasaba a mi lado, algunos corriendo, otros hablando por teléfono, y yo solo estaba ahí, inmóvil, con el corazón latiendo desordenado, y una voz en mi cabeza que repetía: «Esto no puede estar pasándome a mí». Me costó subir la acera. El escalón era bajo, pero en ese instante me pareció una montaña. El guardia de seguridad apenas me miró. Y yo no pedí ayuda. El orgullo es así, nos hace trizas, pero no nos deja pedir auxilio. Entré al hospital por mis propios medios, cada paso una batalla, cada aliento una plegaria, y al sentarme en esa silla fría, lo entendí todo de golpe. Ya no era prioridad para nadie, ni siquiera para mi propio hijo. Pensé en llamarlo, decirle que volviera, que tenía miedo, que no quería estar solo, pero no lo hice, porque algo dentro de mí sabía que aunque viniera, aunque fingiera preocupación, ya nada volvería a ser igual. Ese momento, ese gesto de dejarme, había cambiado nuestra relación para siempre. No necesitaba más pruebas. Julián me había dejado atrás. Dicen que la soledad es silencio, que es estar rodeado de personas, pero no sentir a nadie. Yo, esa noche, descubrí que la soledad verdadera es cuando el único que debería quedarse decide irse. No era la primera vez que pasaba por algo difícil. He enterrado a mis padres, he perdido amigos, he pasado noches enteras sin poder dormir por culpa del dolor físico. Pero nada se comparaba con esa sensación de vacío que sentí sentado en ese pasillo de hospital, sabiendo que Julián no iba a volver. Miraba la puerta cada 5 minutos, esperando ver su silueta, esperando escuchar sus pasos apurados diciendo: «Papá, lo siento, ya llegué». Pero solo veía desconocidos, personas que iban y venían, con sus propias urgencias, con sus propios dolores. Y yo, ahí, en medio del ruido de máquinas, del tecleo de enfermeras, de voces bajas que hablaban de diagnósticos y esperas, me sentía invisible. Recordé una noche, muchos años atrás. Julián tendría unos 8 años. Había tenido fiebre alta. Me llamó desde su habitación y dijo, con voz temblorosa: «Papá, ¿te quedas conmigo?». Y yo me senté a su lado, le mojé la frente con un paño y le aseguré que no me movería de ahí hasta que él durmiera. Pasé toda la noche despierto, escuchando su respiración, asegurándome que su fiebre bajara, y ahora era yo quien necesitaba compañía, un rostro familiar, una mano que me dijera: «Estoy aquí». Pero no había nadie. El dolor en el pecho seguía, pero el del alma era peor. Y en ese momento, en ese banco frío de plástico, sentí que ya no era parte de este mundo, como si me hubieran olvidado, como si ya no importara. Y entendí algo más. La vejez no duele por los años, sino por las ausencias. Mientras esperaba que alguien dijera mi nombre, mientras veía pasar las horas como fantasmas arrastrando los pies, una sola pregunta me taladraba la mente: ¿en qué fallé como padre? No buscaba consuelo, no quería excusas, solo quería entender.
¿Fue cuando lo dejé con su madre tras el divorcio? ¿Fue cuando trabajaba tanto que a veces no lo veía dormir? ¿Fue cuando le exigí demasiado en la escuela? Recordé cuando le grité por sacar malas notas. Yo quería que fuera alguien en la vida, no que terminara como yo, trabajando de sol a sol, sin tiempo ni salud para disfrutar lo que ganaba. ¿Acaso lo presioné tanto que terminé alejándolo? Y sin embargo, también recordé las veces que lo llevé al parque, las noches en que le contaba historias hasta que se dormía, los cumpleaños en los que hice malabares con el sueldo para que tuviera un pastel, los días de lluvia en que lo cargaba en brazos para que no se mojara los pies. Yo lo amé, con mis errores, con mis limitaciones, con mis silencios, pero lo amé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora, cuando más lo necesitaba, él no estaba? Había una mujer sentada a mi izquierda. Tenía unos 70 años, y al notar mis lágrimas, me dio un pañuelo de papel. Los hijos, susurró sin que yo preguntara, son como un espejo roto. Uno se corta tratando de entender en qué momento se rompió todo. La miré sin poder hablar. Yo también esperé a mi hijo en este mismo hospital hace años, añadió. Nunca llegó. Desde entonces aprendí a no esperar nada. Esa frase me golpeó más que cualquier diagnóstico. Aprender a no esperar nada. ¿Es eso a lo que llegamos en la vejez? ¿A rendirnos? ¿A aceptar que el amor que dimos tal vez nunca vuelva? Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas, y por primera vez en mucho tiempo no quise seguir fuerte. No quise hacerme el valiente. Solo quería llorar. Llorar por mi hijo, por mí, por lo que tuvimos y por todo lo que ya nunca será. Después de casi 9 horas de espera, entre análisis, exámenes y una calma tensa llena de pitidos de máquinas, finalmente, un médico joven, con cara de haber dormido poco, se me acercó con una carpeta en la mano. «Señor Salgado», dijo, «puede irse a casa. No hay daño grave en el corazón, pero necesita reposo absoluto por algunos días». Asentí con la cabeza, sin muchas fuerzas. Estaba agotado, física y emocionalmente. Pero lo que vino después fue lo que me derrumbó. «¿Hay alguien que pueda cuidarlo en casa?», preguntó el médico sin levantar la vista. Guardó silencio esperando una respuesta. Yo tardé. Miré al suelo. Las palabras no salían. No quería mentir, pero tampoco quería decir la verdad. «Mi hijo», alcancé a decir, «vive conmigo, pero tiene un trabajo exigente». El médico frunció el ceño levemente, como si ya hubiera escuchado esa excusa 1000 veces. Suspiró. «Mire, señor», continuó, «necesita ayuda para las comidas, para los medicamentos, para moverse. No es recomendable que esté solo. ¿Tiene algún familiar? ¿Un vecino de confianza?» ¿Qué pregunta más simple? Y sin embargo, tan difícil para alguien como yo. ¿Vecino? Apenas cruzo palabras con ellos. Ya no es como antes, cuando uno se conocía con toda la cuadra. ¿Familia? Mis padres muertos. Mis hermanos, lejos. Mi exesposa, ni siquiera sé si sigue viva. ¿Amigos? Algunos, también enfermos. Otros, ya no están. No, la verdad es que no tenía a nadie, y esa certeza dolía más que cualquier resultado médico. Finalmente, le respondí al médico con la misma frase que uso cuando no quiero admitir mi fragilidad. «Puedo arreglármela solo, ya lo he hecho antes». El médico me miró por unos segundos, no dijo nada, solo firmó el alta, dejó los papeles sobre mi cama y dijo: «Cuídese mucho y por favor no se quede solo si vuelve a sentirse mal». Lo vi alejarse y me quedé sentado en esa cama blanca, con las sábanas aún tibias, sintiendo que el mundo había seguido girando, pero sin mí.
Salí del hospital con los pasos arrastrados, una bolsa con medicamentos en una mano y la sensación de vacío en la otra. Tomé un taxi. Durante el camino, miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las luces de la ciudad eran borrosas, como si el mundo se hubiera vuelto distante, ajeno. El conductor intentó hablar un par de veces, pero desistió cuando notó que mis respuestas eran monosílabas. Cuando llegamos, pagué con un billete arrugado y bajé lentamente. La puerta de la casa estaba cerrada. No había luces encendidas, ni rastro de Julián. Metí la llave, esperando, con algo de ingenuidad, que al abrir la puerta lo vería en el sillón, esperándome con cara de preocupación, pero no. El silencio fue lo primero que me recibió, un silencio espeso, frío, indiferente. Entré. Todo estaba igual, la taza sucia de café sobre la mesa, el abrigo de Julián en el perchero, su mochila tirada en el piso, pero no él. Él no estaba. Y lo peor era que no me sorprendía. Parte de mí ya sabía que iba a ser así. Parte de mí, muy en el fondo, había dejado de esperar. Me senté en la silla del comedor, me quedé mirando la pared. No tenía hambre, no tenía sueño, solo una necesidad desesperada de no desmoronarme. Me quité los zapatos, sentí el peso de los años en mis pies. La casa parecía más grande que nunca, más vacía que nunca. Recordé cuando esa casa estaba llena de risas. Julián corriendo por el pasillo, su madre cocinando, yo llegando con pan bajo el brazo y el olor de la calle en la ropa. Eran tiempos difíciles, sí, pero había calor, había vida. ¿En qué momento dejamos de hablarnos con cariño? ¿En qué momento empezamos a coexistir sin mirarnos? Miré el reloj, las 10:37 p.m. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada. El celular estaba sobre la mesa, apagado, como yo por dentro. Me levanté con dificultad y caminé hasta mi cuarto. Encendí la luz. La cama estaba tendida, pero no era un lugar de descanso. Era una trinchera. Me acosté sin siquiera cambiarme de ropa. Me tapé hasta el cuello, y allí, en medio de la oscuridad, me descubrí llorando. No por el dolor físico, no por la hospitalización, sino por haber regresado a un lugar que ya no se sentía como hogar. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El dolor en el pecho había disminuido, pero el del alma seguía igual o peor. Me senté en la mesa del comedor con una taza de agua caliente. El café ya no me hacía bien, ni el azúcar, ni la leche, ni el ruido de la cafetera. Todo eso me recordaba a una rutina que ya no me pertenecía. Y ahí, en ese silencio gris de las 6 de la mañana, sentí la necesidad de hacer algo que no hacía desde hacía décadas. Escribir una carta. No un mensaje de WhatsApp, no una nota en el teléfono. Una carta de verdad. De esas que se escriben con el corazón, que manchan el papel con más lágrimas que tinta. Busqué una hoja en blanco y un bolígrafo que aún escribiera. Me tomó unos minutos encontrar ambos. Era como si el mundo también se hubiera olvidado de cómo se comunica uno cuando quiere ser sincero. Me senté, respiré hondo y comencé. Hijo, no sé si vas a leer esto alguna vez. No sé si te importará, pero hay cosas que tengo que sacar de mi pecho, aunque solo sea para poder seguir respirando. Cuando eras niño, te prometí que siempre estaría ahí para ti. Lo cumplí como pude, a veces mal, a veces bien, pero siempre con amor. Hoy, por primera vez, siento que no solo estoy viejo, sino también invisible para ti. No te culpo del todo. Sé que la vida es difícil, que el trabajo te exige, que el mundo moderno nos arrastra sin preguntar. Pero, hijo, a veces basta con una mirada, con una palabra, con no irte cuando más te necesito.
No escribo esto para que sientas culpa. No quiero que pienses que te odio. Te sigo amando. Pero no quiero irme de este mundo sin que sepas lo mucho que dolió sentirme solo justo cuando más deseaba sentirme padre. Al terminar, no sabía qué hacer. Doblé la hoja con manos temblorosas. La guardé en un sobre viejo, de esos que aún conservaba de cuando se enviaban cartas de verdad. Me quedé mirando ese sobre durante varios minutos. Pensé en dejarlo sobre la mesa, en dárselo cuando regresara, en guardarlo en su mochila, o tal vez en romperlo. Pero no hice nada. Solo lo dejé en el cajón de mi mesa de noche, junto a mis lentes, mis pastillas y la foto de él cuando tenía 5 años. No sé si algún día leerá esa carta. No sé si algún día le importará. Pero al menos esa mañana, por primera vez en días, pude respirar sin que me doliera tanto el alma. La noche cayó con esa lentitud cruel que tienen los días tristes. Me preparé una sopa instantánea, pero no la terminé. El sabor era inexistente, como si mi lengua también hubiera olvidado para qué servía el placer. Me fui a acostar temprano, no porque tuviera sueño, sino porque ya no tenía más fuerzas para estar despierto. El cuerpo me pesaba, la cabeza también. Apagué la luz, y entonces volvió esa sensación, esa que había sentido en el hospital, la de no pertenecer a ningún lugar. No sé cuánto tiempo pasó. El silencio era absoluto, como si el mundo entero se hubiera dormido para no acompañarme. Y de pronto, una llave giró en la puerta. Me incorporé de golpe. El corazón me dio un vuelco. Escuché pasos, una mochila cayendo al suelo, y una voz conocida, una voz que conocía desde hace más de 30 años, susurró con fastidio. «Ya estoy». Era Julián. No encendió la luz, solo caminó directo a su cuarto. Yo no dije nada. Tampoco él. Lo escuché abrir un cajón, mover algo, y luego silencio otra vez. Me quedé ahí, sentado en la oscuridad, mirando la puerta entreabierta de su habitación. Tantas palabras en la punta de la lengua. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no volviste al hospital? ¿Te importa algo de lo que me pasa? Pero no dije nada, porque tenía miedo. Miedo de que si hablaba, si expresaba todo lo que llevaba dentro, la poca conexión que aún nos unía se rompiera para siempre. Pasaron minutos, tal vez una hora, y entonces algo cambió. Escuché pasos de nuevo. La puerta de su habitación se abrió, y en medio del pasillo oscuro vi su silueta acercarse. Se detuvo en la puerta de mi cuarto. No entró. No dijo «papá». No me miró a los ojos. Solo preguntó, con una voz neutral, casi automática, «¿Ya cenaste?» No supe qué decir. Asentí con la cabeza, aunque no me veía. Y él, tras un breve silencio, agregó, «Mañana tengo que salir temprano. No haga ruido, por favor». Y se fue. Cerré los ojos. No sé si de tristeza o alivio. No hubo abrazo. No hubo disculpas. No hubo «te extrañé». Pero por primera vez en mucho tiempo hubo una presencia. Y en esta etapa de la vida, cuando uno ya no pide mucho, a veces una presencia vale más que 1000 palabras. Esa noche, después de que Julián se encerrara en su cuarto, yo cerré los ojos, no con la intención de dormir, sino con la esperanza de dejar de pensar. Pero el cansancio me venció, y por primera vez en mucho tiempo soñé. No fue un sueño confuso, ni lleno de imágenes extrañas. Fue claro, nítido, como una película que ya había visto, pero que había olvidado. En el sueño, Julián tenía unos 6 años. Llevaba puesta su camiseta de dinosaurios favorita, la que usaba hasta para dormir. Estábamos en el parque, el mismo al que íbamos cada domingo, cuando yo aún podía correr tras él sin que me dolieran las rodillas.
Él reía. Sus mejillas estaban rojas del juego, y en sus ojos brillaba una inocencia pura, sin rencores, sin reproches. «¡Mírame, papá!», gritaba mientras se subía al columpio. «¡Empújame fuerte!». Y yo lo hacía. Empujaba con fuerza, y él volaba hacia el cielo con los brazos abiertos, como si nada pudiera detenerlo. Después nos sentábamos en la banca de siempre. Le compraba un helado de vainilla, y él lo lamía con la concentración de quien está resolviendo un problema muy importante. «¿Tú también eras niño, papá?», me preguntaba, con esa voz dulce que solo los niños tienen. «Claro que sí», le respondía entre risas. «Y travieso también». «¿Y tu papá te llevaba al parque?». A veces. Él me miraba como si acabara de descubrir un secreto. Y luego, como si me perdonara por algo que no había hecho, me abrazaba fuerte. «Entonces, yo voy a llevarte al parque cuando seas viejito», dijo, «para que no estés solo». Ahí, en ese abrazo de un niño de 6 años, encontré la ternura que hacía años no sentía. Y lloré. En el sueño, lloré como no me había permitido hacerlo en la vida real. Me desperté con el corazón encogido y los ojos húmedos. Era de madrugada. La casa estaba en silencio. Pero por un instante, gracias a ese sueño, la soledad no dolía tanto. El amanecer llegó lento, pero esta vez no fue tan gris como los anteriores. Tal vez fue el sueño. Tal vez fue simplemente que, por un instante, recordé que Julián no siempre fue distante, que alguna vez fue mi niño, mi sombra, mi alegría. Me levanté despacio. El cuerpo crujía, pero el alma dolía menos. Encendí la cafetera, aunque ya no tomaba café. Lo hice por costumbre, por ruido, por no escuchar el silencio. Puse la mesa para 2, no porque esperara que él se sentara conmigo, sino porque quería recordarle que seguía siendo parte de esta casa. Saqué pan, corté un poco de fruta. Todo lo sencillo, nada especial. Pero lo suficiente para que notara que había alguien pensando en él. Eran casi las 7 cuando escuché la puerta de su habitación. Unos pasos cansados, lentos, sin prisa. Entró a la cocina con los ojos medio cerrados, la camiseta arrugada y el celular en la mano. Me vio, y por primera vez en muchos días me miró realmente. No fue una mirada larga, ni cargada de emoción, pero no fue vacía, no fue indiferente. Solo dijo: «Buenos días, papá». Y eso fue todo, pero para mí fue suficiente. Asintió con la cabeza al ver el desayuno. Tomó un trozo de pan y se sirvió café. No se sentó, pero se quedó de pie, cerca. El silencio entre nosotros era espeso, pero menos hostil. Yo no dije nada. No le pregunté por la noche anterior, ni por su trabajo, ni por nada. Solo lo observé mientras bebía café con desgano. Y luego él dijo algo más, algo inesperado, casi un susurro. «Soñé con mamá anoche». Lo miré sorprendido. «Estaba cocinando», continuó, «y tú estabas leyendo el periódico. Yo era niño otra vez». Y todos reíamos. No supe qué decir. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Solo respondí: «Yo también soñé con eso». Él me miró, y esta vez su mirada no huyó, no se desvió. Se mantuvo firme, humana, y por un momento, solo por un segundo, sentí que algo se estaba abriendo entre nosotros, una grieta en el muro que habíamos construido, un hilo que volvía a tensarse. No era perdón, no era reconciliación, pero era un comienzo. El resto de la mañana transcurrió en una calma tensa. Julián se fue a trabajar sin decir mucho más. Solo un «nos vemos al salir» y una mirada que no era cálida, pero tampoco fría. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo en la cocina,
con la taza aún tibia entre las manos. Y entonces, en ese silencio que ya se había vuelto parte del mobiliario, algo cambió. Escuché una risa breve, suave, de esas que uno no escucha hace años, pero que el alma recuerda al instante. Me sobresalté, me quedé inmóvil. Esa risa era la de Clara, mi esposa, fallecida hace más de 10 años. No era una risa fuerte, ni burlona, era esa risa suya, pequeña, casi tímida, que solía escapar cuando me veía hacer algo torpe, como derramar el café o tropezar con la alfombra. Me puse de pie lentamente. Miré hacia el pasillo. Nada. La casa seguía vacía, o eso parecía. Pero mi corazón palpitaba con fuerza y entonces escuché algo más. Una cuchara caer, el leve crujir de la madera del suelo, un murmullo. Caminé hacia el comedor. Cada paso era un recuerdo. Ahí, la silla donde Clara se sentaba. Allá, el marco con la foto de nuestra boda. Y en la repisa, aún descansaba su libro favorito, ese que jamás terminé de leer porque ella me lo interrumpía con preguntas. Todo seguía igual. Pero, por un segundo, parecía que ella seguía ahí, no como un fantasma, no como un espectro, sino como una presencia cálida, ligera, como una brisa que acaricia sin tocar. Me senté en su silla, cerré los ojos y la vi, de nuevo, con su vestido de lino blanco, su cabello recogido con esa peineta antigua y esa sonrisa que decía más que 1000 palabras. «Te estás poniendo melancólico otra vez», decía en mi mente. Y sí, tenía razón, porque uno no sobrevive a la vejez solo con medicamentos, ni con chequeos médicos, ni siquiera con compañía. Uno sobrevive con recuerdos, con instantes, con fragmentos de amor que se cuelan entre las grietas del tiempo. Abrí los ojos. La casa volvió a estar en silencio, pero algo había cambiado. Ya no me sentía solo, porque por primera vez en muchos años escuché a mi corazón reír, aunque fuera solo un eco. Después del desayuno, volví a mi habitación. Había algo que no dejaba de rondarme la cabeza. El cajón de la mesita, ese que no abría desde hacía meses, tal vez años. Me senté en la cama, tomé aire y lo abrí. Allí estaba, el sobre, blanco, amarillento por el tiempo, sin destinatario, sin remitente. Solo decía, en mi letra, para cuando ya no pueda hablar. Lo había escrito una noche de insomnio. Recuerdo que estaba lloviendo. La casa olía a humedad y soledad. Julián no vivía conmigo aún. Yo me había sentido viejo, olvidado, y con un nudo en la garganta, decidí escribir lo que nunca me atrevía a decir en voz alta. No recuerdo todo lo que puse. Solo que lloré mucho al hacerlo y que, al terminar, lo guardé con la esperanza de no necesitarlo nunca. Pero ahora, algo había cambiado. Tomé el sobre. Mis manos temblaban un poco. Lo abrí con cuidado. Las hojas estaban arrugadas, pero la tinta seguía clara. Y comencé a leer. Si estás leyendo esto, es porque ya no pude decirlo con palabras, porque el tiempo se acabó o porque el miedo me venció. Quiero que sepas que, aunque a veces me sentí solo, nunca dejé de amarte y que mi mayor miedo nunca fue morir, sino hacerlo sin que tú supieras cuánto significas para mí. Perdona mis silencios, perdona mis torpezas. Soy de una generación que no aprendió a hablar de sentimientos. Pero te vi nacer, te vi crecer. Y aunque no siempre lo dije, fuiste y eres lo mejor que me pasó en la vida. Si alguna vez dudaste de eso, o si alguna vez sentiste que no estabas a la altura, quiero que sepas que, para mí, ya era suficiente desde el primer día. Cerré los ojos. El papel se humedeció con mis lágrimas. Había olvidado cuánto dolor y amor caben en unas cuantas líneas, y entonces lo supe.
Ese sobre, esa carta, ya tenía destinatario. No era para algún día. Era para Julián. Y era hoy. Tal vez aún no estaba listo para leerla. Tal vez aún no quería escuchar. Pero yo sí estaba listo para dejarla sobre su mesa. Porque a veces las palabras no cambian todo de inmediato. Pero sí abren la puerta. Y eso ya es un comienzo. Fue después del almuerzo. Julián aún no había regresado del trabajo. La casa estaba en ese estado suspendido, como si contuviera la respiración. Todo se sentía más frágil, más real. Yo tenía la carta en las manos. La había leído otra vez, 2 veces, de hecho. Y aún así, me costaba soltarla. No porque no quisiera entregarla, sino porque, al hacerlo, era como liberar parte de mí que había estado escondida por años. Caminé hacia su habitación. La puerta estaba entornada. No entré. No quise invadir su espacio. Solo extendí la mano y dejé la carta sobre el escritorio junto al teclado de su computadora, en un lugar imposible de ignorar, pero tampoco agresivo. No escribí nada más. No puse notas, ni nombres, ni explicación. Solo dejé que las palabras hicieran lo suyo. Volví a la sala, y ahí empezó la parte más difícil: esperar. No sabía si la leería ese día o si la tiraría a la basura. No sabía si vendría a hablar conmigo o si fingiría que nunca la vio. Pero la carta ya no era mía, era suya, y con eso yo había hecho mi parte. Las horas pasaron lentas, más lentas de lo normal. Encendí la televisión, pero no presté atención. Leí 2 páginas de un libro, pero no entendí nada. Miraba el reloj cada 10 minutos, como si esperar tuviera algún efecto sobre el destino. Finalmente, cerca de las 7, oí el sonido familiar de su auto. Entró por la puerta principal, dejó sus llaves sobre la mesa del recibidor y fue directo a su cuarto. Yo no dije nada. No salí a saludar. No me acerqué. Esperé. Pasaron 15 minutos, 30, 45. Entonces escuché pasos, fuertes, decididos. Se detuvieron en el marco de la puerta del salón. No me giré. Seguía fingiendo leer. «Papá», dijo. Me volví despacio. Sus ojos estaban rojos y en su mano estaba la carta. «¿Esto lo escribiste tú?», asentí. Él tragó saliva, apretó los labios. «¿Desde cuándo estaba en ese cajón?». «Desde hace años», respondí. Un silencio espeso, pero lleno de algo nuevo. «Gracias», dijo por fin, y sin decir más, se sentó junto a mí. No hablamos, no era necesario, pero por primera vez en mucho tiempo no estábamos solos. No hubo palabras. Después de que Julián se sentó a mi lado con la carta en las manos, el mundo pareció detenerse un momento. Ni él preguntó más, ni yo ofrecí más explicaciones. Pero el silencio entre nosotros ya no dolía. Era un silencio distinto, casi cómodo, como si los años de distancia hubieran quedado suspendidos y estuviéramos aprendiendo de nuevo cómo compartir el mismo espacio sin lastimarnos. La televisión seguía encendida, pero ninguno de los dos la miraba. Era solo ruido de fondo, como el tic-tac del reloj o el crujir de la madera al enfriarse. De vez en cuando, él tomaba aire como si fuera a decir algo, y luego lo dejaba ir. Yo lo entendía. No todo se dice de inmediato. No todo necesita ser dicho. Nos quedamos así por más de 1 hora, sin movernos, sin hablar, pero presentes. En algún momento me levanté y fui a la cocina. Preparé 2 tazas de té, uno con azúcar, el otro sin. Como siempre lo tomaba Clara. No sé por qué lo hice así. Tal vez por costumbre, tal vez porque, en mi mente, ella seguía acompañándonos. Al volver, le ofrecí una taza a Julián. Él la tomó sin decir palabra y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero genuina,
una sonrisa que yo no veía en su rostro desde que era adolescente. «Gracias», murmuró. «De nada», respondí. Luego, él rompió el silencio. «No sabía que sentías todo eso. Lo de la carta». Lo miré. «A veces no es que no queramos decirlo, es que no sabemos cómo». Él asintió. Bajó la mirada y por un segundo pareció tener 10 años otra vez. «Yo tampoco supe cómo decírtelo nunca», confesó. «Que te quiero, que te necesito, solo...» No me salía. Sentí un nudo en la garganta. Quise extender la mano, pero me contuve. Él no era de abrazos, ni yo. Pero entonces él lo hizo, con torpeza, con duda, pero con verdad. Me rodeó con un brazo, un gesto torpe, pero tan poderoso que el silencio se rompió en 1000 pedazos. Y aún así, seguimos sin decir mucho, porque ya no hacía falta. Esa noche no hubo noticias, ni películas. Solo el sonido de 2 respiraciones, el vapor del té subiendo y el reconfortante silencio de 2 hombres que, por fin, se habían reencontrado. A la mañana siguiente, me desperté antes que Julián. No por costumbre, sino porque algo dentro de mí se sentía diferente. No podía explicarlo con palabras, pero después de la noche anterior, el aire en la casa había cambiado. Había más silencio, sí, pero era un silencio lleno, lleno de lo que no se dijo, de lo que se entendió sin hablar, y de lo que tal vez algún día se podrá decir con calma. Preparé el desayuno como solía hacerlo Clara: huevos revueltos con un poco de cebolla, pan tostado y café fuerte. Era su receta, y aunque nunca me salía igual, ese ritual me hacía sentir cerca de ella. Mientras cocinaba, escuché pasos en el pasillo. Era Julián. Sus ojos todavía mostraban señales del llanto de la noche anterior, pero su postura era distinta, más abierta, menos tensa. «Huele bien», dijo, apenas entrando en la cocina. «Como lo hacía tu madre», respondí. Nos sonreímos. No hubo necesidad de más palabras. Desayunamos en silencio, pero un silencio amable, cómodo, compartido. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la mesa no estaba vacía. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. «¿Señor Ezequiel Rodríguez?», preguntó una voz femenina. «Sí, soy yo. Habla la licenciada Robles, del Centro de Día para Adultos Nueva Vida. Queríamos invitarlo a una jornada especial de actividades para adultos mayores. Terapias, música, talleres y espacios de conversación. Nos recomendaron su nombre. Creemos que su historia puede inspirar a otros». Me quedé en silencio unos segundos. «Inspirar». Esa palabra nunca la había asociado conmigo. ¿Quién dio mi nombre? Un vecino, creo. El señor que vive en la esquina. Dijo que usted era alguien con mucho que contar. Miré a Julián, que me observaba con curiosidad desde la mesa. «Lo pensaré, licenciada. Gracias por llamarme». Colgué y me quedé quieto. «¿Quién era?», preguntó Julián. «Una invitación», dije, «a hablar, a contar mi historia». «¿Y vas a ir?». No respondí de inmediato. Miré mi taza de café, la ventana abierta, la luz que entraba tímidamente. «Tal vez sí», dije al fin. «Tal vez es hora de empezar a hablar». Julián sonrió. Y por primera vez, yo también. No fue una sonrisa por obligación, ni por cortesía. Fue una sonrisa sincera, de esas que nacen cuando uno siente que, después de tanto tiempo, algo bueno está por comenzar. Pasaron 2 días desde la llamada del centro Nueva Vida, y aunque no confirmé mi asistencia, la idea no dejaba de rondarme la cabeza. Cada vez que miraba por la ventana, veía la vida seguir su curso. Niños corriendo al colegio, parejas paseando al perro, el panadero saludando a los vecinos.
Y yo ahí, sentado en el mismo sillón donde pasé los últimos 5 años, mirando el mundo como quien ve pasar un tren que ya no cree que pueda abordar. Pero esa tarde algo cambió. Estaba revisando una caja vieja de fotos, una de esas que Clara había guardado con tanto esmero. Fotos de cumpleaños, viajes en familia y muchas en las que yo salía con una sonrisa que ya casi no recordaba tener. Entonces encontré una en particular. Yo, con Julián en brazos, recién nacido, lo miraba como si el mundo entero estuviera contenido en esos ojos pequeños. Y sonreía. Esa imagen me golpeó fuerte. Me recordó quién fui. Me recordó que, aunque ahora caminara más lento, seguía siendo ese hombre. Esa noche me acerqué a Julián mientras él lavaba los platos. «Hijo», dije con voz baja, «he decidido ir al centro ese del que te hablé, el Nueva Vida». Él se volteó, sorprendido. «¿De verdad?», asentí. «Creo que es hora de salir un poco, de volver a hablar con gente, de no pasar más los días mirando por la ventana». Julián se secó las manos y me abrazó, ya no con torpeza, sino con firmeza. «Me alegra mucho escucharlo, papá». Y por primera vez me sentí orgulloso de mí mismo. La mañana siguiente me vestí con una camisa que no usaba desde el último aniversario con Clara. Estaba algo ajustada, pero todavía me quedaba bien. Me peiné con cuidado, me puse colonia y me miré al espejo como quien se reencuentra con un viejo amigo. Cuando Julián me vio salir del cuarto, silbó en broma: «Ese sí es mi viejo». Sonreí, no por la broma, sino porque por dentro me sentía vivo otra vez. Llegamos al centro Nueva Vida en coche. Era una casa grande, con jardines, música suave sonando desde dentro y personas mayores charlando en pequeños grupos bajo los árboles. Sentí miedo. Sí, lo admito. No miedo de los demás, sino miedo de mí mismo, de no saber qué decir, de no encontrar mi lugar. Pero una mujer de cabello blanco y ojos brillantes me sonrió desde una mesa. «¿Primera vez?», preguntó. Asentí algo avergonzado. «Ven, siéntate conmigo. Aquí nadie juzga, solo compartimos». Y lo hice, y en ese instante entendí que estaba comenzando un nuevo capítulo, con pasos temblorosos, pero firmes. La primera hora en el centro Nueva Vida pasó más rápido de lo que imaginé. Estaba rodeado de rostros que no conocía, pero curiosamente no me sentía fuera de lugar. Había algo en el ambiente, una especie de calidez callada que me hizo bajar la guardia sin darme cuenta. Nos sentamos en círculo bajo una pérgola de madera, el sol filtrándose a través de las hojas como si bendijera cada palabra. Una voluntaria joven, llamada Lucía, nos pidió que compartiéramos algo sencillo, un recuerdo que nos haya cambiado. Todos se miraron. Algunos sonrieron con timidez, otros bajaron la mirada. Yo no tenía pensado hablar, pero algo dentro de mí comenzó a empujar desde adentro, un peso, una necesidad. Cuando me tocó el turno, mis manos temblaban un poco. Tomé aire y hablé. Hace años, cuando nació mi hijo Julián, recuerdo haberlo sostenido por primera vez en mis brazos. Era tan pequeño, pero sentí como si el universo entero cabía en él. Lucía me miraba con atención, y los demás también. Nadie interrumpía, nadie juzgaba. Pero con los años, seguí, el mundo se llenó de obligaciones, de silencios, de cosas no dichas. Yo creía que estaba haciendo lo mejor para él, pero nunca me pregunté si estaba siendo presente. Bajé la mirada. Perdí muchas oportunidades de decirle que lo amaba, de escucharle con atención, de simplemente estar ahí. Y ahora que la vida me ha puesto frente al espejo, me doy cuenta de que muchas veces
no es que los hijos se alejen, es que uno, sin querer, se vuelve distante. Una mujer mayor, a mi lado, me tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. ¿Y ahora?, preguntó Lucía con suavidad. Levanté la vista. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que salía de mi boca no eran excusas, sino verdades. Ahora estoy intentando aprender, no solo a pedir perdón, sino también a perdonarme, a reconstruir desde lo que queda, porque siempre queda algo, ¿verdad? Alguien en el círculo asintió. Otro murmuró un sí casi inaudible, y en ese momento me di cuenta de que no era el único con una historia incompleta. Todos, de algún modo, estábamos allí por lo mismo, para soltar, para sanar, para empezar de nuevo. Cuando terminó la sesión, Lucía me dijo: «Gracias por compartir, señor Ezequiel. ¿Sabe algo? Lo que dijo ayudó más de lo que imagina». Yo solo asentí. Las palabras no siempre alcanzan, pero ese día fueron suficientes. Después de la sesión en el centro Nueva Vida, Lucía me ofreció quedarme un rato más para tomar un café con algunos del grupo. Acepté. No por educación, sino porque, por primera vez en años, sentí que no tenía prisa por regresar a casa. Cuando finalmente volví, el sol ya comenzaba a caer. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y morados, como si el día me regalara un aplauso silencioso por haber salido al mundo. Al entrar, encontré a Julián en la cocina, revisando papeles del trabajo, con la mirada cansada y un café ya frío a un lado. «¿Cómo fue todo?», preguntó sin levantar la vista. «Bien, mejor de lo que esperaba». «Me alegra», respondió. Breve. No insistí. Yo sabía que con Julián las palabras llegaban cuando tenían que llegar. Más tarde subí a mi habitación. Tenía ganas de escribir algo. No sabía si en una carta o simplemente en una hoja cualquiera. Solo necesitaba sacar lo que tenía dentro. Me senté junto a la ventana con una libreta vieja y comencé a escribir. Hoy hablé frente a extraños cosas que nunca dije ni a mi propio hijo. No por vergüenza, sino porque no sabía cómo hacerlo. Porque durante años pensé que el silencio era más seguro que el error. Pero hoy entendí que el silencio también duele. Hoy dije que me equivoqué, que no siempre estuve presente. Y que si pudiera volver atrás, no cambiaría todo, pero sí intentaría ser más humano, menos padre ausente y más compañero de camino. Y si Julián algún día lee estas líneas, quiero que sepa que nunca fue su culpa, que incluso en mi distancia lo quise con todo lo que tenía, solo que a veces lo que uno tiene no es suficiente. En ese momento escuché un crujido, giré la cabeza y vi la puerta entreabierta. Y ahí estaba Julián, quieto, apoyado contra el marco, con una expresión que no supe leer de inmediato. No sabía cuánto había escuchado, no sabía si debía decir algo. Pero él habló primero. «¿Eso lo estabas escribiendo para mí?». Tragué saliva. «No lo sé», respondí con honestidad. Tal vez sí». Julián entró en la habitación, se sentó en el borde de la cama y sin mirarme dijo: «Ojalá hubieras dicho eso antes, pero me alegra que lo digas ahora». Yo asentí, sin palabras. «¿Puedo leerlo todo?». Le entregué la libreta, y mientras sus ojos recorrían las líneas que aún estaban frescas, yo lo observaba en silencio. Cada palabra era un puente que nos unía, cada frase un ladrillo que reconstruía algo que creí perdido para siempre. Cuando terminó de leer, cerró la libreta, la apretó contra el pecho y dijo algo que jamás olvidaré. «Gracias, papá, por decirlo, por sentirlo, por no rendirte conmigo». Y entonces, sin más, me abrazó. No por compromiso, no por culpa, sino porque en ese momento ambos sabíamos
que ese abrazo era el comienzo de algo nuevo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con una suavidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Me desperté sin dolor en el pecho, sin ese peso habitual que parecía dormir conmigo cada noche. Quizás era el alivio, quizás era la paz, pero por primera vez en años me levanté con ganas de salir. Mientras me vestía, escuché a Julián en la cocina, tarareando una canción que Clara solía cantar los domingos. Me detuve un momento, cerré los ojos y dejé que esa melodía me atravesara como un soplo de vida. Había algo distinto en la casa, algo que no era físico, pero se sentía. La tristeza se había movido un poco más allá. ¿Qué tal si salimos a caminar un rato?, le propuse entrando en la cocina. Julián levantó la vista, sorprendido. ¿Ahora? Sí, hace buen día, ¿no? Él sonrió. Hace años que no caminamos juntos, ¿te das cuenta? Lo sé. Por eso mismo. Ya es hora. Salimos sin rumbo fijo. Solo caminamos por el barrio como lo hacíamos cuando él era niño. Él caminaba con pasos más largos, yo más lento, pero esta vez él adaptó su paso al mío. No dijo nada, pero su gesto lo dijo todo. Pasamos por la plaza, el kiosco de don Alfredo, la vieja librería que aún resistía el paso del tiempo, y en cada rincón saltaban memorias, risas, tardes de fútbol, discusiones tontas, helados derretidos en verano. ¿Te acuerdas cuando me compraste ese balón rojo y lo perdí el mismo día?, preguntó Julián riendo. Sí, me reí. Y volviste llorando como si el mundo se hubiera terminado. Es que era mi balón. Y lo fue. Durante 3 horas, bromeé. Ambos nos reímos, y esa risa, tan natural, tan sincera, fue como abrir una ventana en un cuarto cerrado por años. Nos sentamos en un banco del parque, bajo un árbol que había crecido con nosotros. Los pájaros cantaban y el viento traía el aroma del pan recién horneado de la panadería cercana. «Papá», dijo Julián, más serio, «gracias por ayer, por todo lo que dijiste, y por hoy también. Esto lo necesitaba». «Yo también, hijo, más de lo que imaginaba». Se hizo un silencio breve, pero no incómodo. Era un silencio lleno, como el de 2 personas que finalmente se entienden sin necesidad de más palabras. Cuando regresamos a casa, ya era tarde. Caminamos lento, sin apuro. Cada paso era una pequeña victoria. Cada conversación un ladrillo más en el puente que estábamos reconstruyendo. Y esa noche, por primera vez desde que Clara se fue, me dormí sonriendo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que, por fin, estábamos empezando de nuevo. La tarde del domingo llegó con una brisa fresca y con ella una sensación de nostalgia que no pedí, pero que tampoco quise evitar. Después de almorzar, Julián lavaba los platos y yo me quedé sentado en la mesa, mirando la vieja vitrina donde aún descansaban algunos recuerdos de Clara. Un florero de vidrio azul, una figura de cerámica con forma de colibrí y, sobre todo, el álbum de fotos familiares. Ese álbum, ¿cuántas veces lo evité? No porque no quisiera recordar, sino porque sabía que al abrirlo iba a doler. ¿Hace cuánto no ves esto?, pregunté, levantando el álbum y mostrándoselo a Julián. Él se giró, con espuma en las manos. «¿El álbum de mamá?», asentí. «No sé, tal vez desde su funeral». Ambos nos miramos. No hizo falta decir más. Tomé el álbum con cuidado y lo llevé al sofá. «¿Quieres verlo conmigo?». Él dudó por un segundo, pero al final asintió. «Sí, creo que sí». Lo abrimos con manos lentas, como si cada página pudiera romperse con un suspiro. La primera foto era de Clara en la playa, embarazada de Julián,
sonriendo al sol, su cabello mojado, sus ojos brillando. Era hermosa, pero no solo por fuera. Esa foto capturaba una época en la que éramos felices sin saberlo. Mamá siempre decía que esa fue la mejor etapa de su vida, dijo Julián, con voz suave. Y también la mía. Pasamos por cumpleaños, navidades, viajes a la montaña, las risas congeladas en papel, los abrazos capturados por la cámara, y en medio de todo eso, una serie de fotos en las que yo no estaba. Julián se dio cuenta antes que yo dijera algo. ¿Dónde estabas en ese viaje?, preguntó, señalando unas fotos en la nieve. En una reunión en el extranjero, respondí, bajando la voz. Hubo un silencio, no uno cómodo. ¿Sabes?, añadió Julián. Nunca lo dije, pero en ese viaje yo esperaba que llegaras. Cada noche preguntaba por ti, y mamá solo decía, tu papá tiene mucho trabajo. Me sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. Lo sé, susurré, y me arrepiento cada día. Seguimos pasando páginas, no todas eran tristes. Algunas nos hicieron reír. Julián con chocolate en la cara, yo vestido de Papá Noel en una fiesta escolar. Y entonces llegamos a una foto donde estábamos los tres, Clara, Julián y yo. Era un picnic en primavera. Los tres estábamos acostados en el pasto, riendo como si el mundo no tuviera fin. Julián tocó la foto con la yema de los dedos. A veces pienso que esa fue la última vez que estuvimos completamente bien. Quizá tengas razón, dije, pero también creo que eso no significa que no podamos volver a estarlo. Nos quedamos mirando esa imagen un largo rato y comprendí que no solo estábamos viendo el pasado, sino también reconciliándonos con él. ¿Te arrepientes de muchas cosas, papá?, preguntó de pronto. Lo miré a los ojos y no mentí. Sí, hijo, de muchas, pero no me arrepiento de amarte ni un solo día. Él sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Tampoco yo me arrepiento de seguir esperándote. Nos abrazamos, esta vez con todo lo que no nos dijimos en tantos años. Esa noche, tras ver el álbum de fotos y hablar como no lo hacíamos desde hacía años, Julián se fue a su cuarto, y yo me quedé en la sala, con el corazón lleno y los ojos cansados. El silencio de la casa no era el de siempre. No pesaba. Era un silencio que abrazaba, que permitía pensar sin dolor, recordar sin culpa. Me levanté del sofá y casi por instinto me dirigí al armario del pasillo donde Clara guardaba sus cosas más preciadas. Notas, dibujos de Julián, postales, libretas con listas interminables de compras que nunca terminaba de hacer. Ahí, entre una caja de madera y un libro de recetas, vi un sobre color marfil, ligeramente doblado en las esquinas, con mi nombre escrito en tinta azul. Para Luis, cuando esté listo. Mi corazón dio un vuelco. Habían pasado años, años desde que Clara partió, y aún así, esa letra, esa forma de escribir mi nombre, era como un susurro en el oído. Me senté en la cama, con el sobre en las manos, como si sostuviera algo frágil, algo que podía romperse con solo respirar mal. No lo abrí de inmediato. Lo observé, lo sentí, y entonces lo abrí. La carta comenzaba con su tono de siempre, mezcla de ternura y humor que solo Clara tenía. Si estás leyendo esto, entonces, ¡felicidades! Significa que no moriste antes que yo, aunque con tus dolores de espalda no apostaba por ti. Sonreí, en voz alta, y después lloré, porque su voz volvió a sonar en mi mente, clara, cálida, viva. Luis, sé que no somos una pareja perfecta. Discutimos, callamos, nos perdimos muchas veces, pero también reímos como locos. Cuidamos a Julián como pudimos y construimos un hogar que, con sus grietas, fue nuestro. No sé si cuando leas esto estarás en paz contigo mismo.
Pero quiero decirte algo, porque si no lo hago, me quedaré con la espina. Nunca esperé que fueras perfecto. Solo esperé que no dejaras de intentarlo. Si alguna vez sientes que fallaste como padre, mira a Julián. Míralo bien. Ese niño que construimos con amor, que criamos con miedos, sí, pero también con una ternura que quizás nunca dijimos en voz alta. Y si te duele, si te pesa la culpa, entonces llora, pero no te encierres, no te castigues más tiempo. Luis, si estás solo, habla con él. No esperes a que la vida se encargue de unirlos de nuevo. Tú también puedes dar el paso. Y si ya lo hiciste, si estás leyéndome desde un presente en el que lograste acercarte a tu hijo, entonces solo quiero decirte gracias. Estoy orgullosa de ti. Cuando terminé de leer, la carta cayó en mi regazo y mis manos temblaban. No por tristeza, sino por el alivio de escucharla, de sentir que, incluso en su ausencia, Clara seguía siendo el puente entre Julián y yo. Guardé la carta con cuidado, no en una caja cerrada, sino en la mesita de noche, como un recordatorio de que el amor, a veces, también escribe cartas que esperan el momento exacto para ser leídas. Y esa noche, al apagar la luz, sentí que Clara me había abrazado por última vez. El lunes por la tarde transcurría como cualquier otro. El reloj marcaba lentamente las horas, el viento agitaba las cortinas con suavidad, y el aroma a café recién hecho llenaba la cocina. Julián estaba en su cuarto, trabajando en su portátil, y yo hojeaba un viejo libro de poesía, tratando de leer entre versos los silencios de mi vida. Entonces, alguien tocó la puerta. No fue un timbrazo fuerte, sino 3 golpecitos secos, casi tímidos. Me levanté despacio. A esas alturas de la vida, cada visita es un pequeño acontecimiento, sobre todo cuando no se espera a nadie. ¿Quién será?, me dije en voz baja. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer de unos 40 años, de rostro familiar, aunque el tiempo había dejado huella. Vestía sencillo, jeans, suéter azul marino y una bufanda color mostaza. Sus ojos, sin embargo, eran exactamente los mismos que los de Clara. «¿Luis?», preguntó ella, con voz insegura. «Sí. ¿Nos conocemos?». Ella bajó la mirada por un segundo y cuando volvió a alzarla, las lágrimas ya le brillaban en los ojos. «Soy Lucía, la hermana menor de Clara». Mi corazón se detuvo por un segundo. Lucía, la pequeña Lucía. Aquella adolescente rebelde que solía visitar nuestra casa los fines de semana, que se encerraba en su cuarto con música a todo volumen y discutía con Clara por todo, y que un día simplemente desapareció de nuestras vidas después del funeral. «Dios mío», murmuré, «no te había visto desde el entierro», dijo ella. «Lo sé y lo siento. Nos abrazamos. Fue un abrazo incómodo al principio, como 2 extraños que se reconocen pero ya no saben cómo acercarse. Pero luego los cuerpos recordaron, y fue como volver a casa después de muchos años». Lucía se sentó en el sofá, y Julián bajó al escuchar las voces. «¿Tía Lucía?», preguntó, incrédulo. «Julián», exclamó ella, «mírate, estás enorme, eres igual a tu madre». Hubo un silencio que ninguno supo cómo llenar. Entonces yo traje café. Siempre ayuda. «No sabes cuántas veces quise venir antes», dijo ella con las manos temblorosas. «Pero no supe cómo». «¿Por qué ahora?», pregunté con suavidad, sin rencor. Lucía respiró hondo. «Porque encontré algo que Clara me pidió que te entregara y porque no quiero seguir siendo una cobarde». Sacó un sobre del bolso. No era una carta, era una foto. Una vieja foto en blanco y negro de Clara,
Julián de bebé en brazos, y yo, abrazándolos a ambos, con una sonrisa que hacía años no veía en mí mismo. «Ella siempre llevó esta foto en su billetera», dijo Lucía. Me dijo, «Si algún día Luis se siente solo, recuérdale esto». Julián la miraba en silencio. Yo no podía hablar. Sostuve la foto como si se tratara de un pedazo del tiempo arrancado del pasado. «Gracias», logré decir. Lucía sonrió, pero con tristeza. «Yo también la extraño cada día. Y aunque no estuve para ti, Luis, quiero estar ahora. Para ti, para Julián, para lo que aún podamos construir». No hubo palabras grandilocuentes, ni promesas dramáticas. Solo una taza de café caliente, una foto en blanco y negro, y 3 personas intentando tejer un nuevo lazo con los hilos sueltos del pasado. Y por primera vez, sentí que el hogar podía volver a construirse, aunque fuera con otras manos, en otro tiempo. Aquella noche, después de la inesperada visita de Lucía, la casa parecía otra, no más grande ni más luminosa, pero sí más viva. Había algo en el aire, una calidez que no sentía desde hacía años, como si las paredes, por fin, hubieran soltado un suspiro largo, un alivio contenido por demasiado tiempo. Lucía se quedó a cenar. Preparamos algo sencillo: sopa caliente, pan tostado y un poco de queso. No necesitábamos más. Lo esencial, por una vez, bastaba. Durante la cena, hablamos de Clara. No desde la nostalgia triste, sino desde la risa compartida. Lucía recordaba cómo Clara solía bailar en la cocina cuando nadie la veía. Y Julián contó cómo su madre le enseñó a silbar con los dedos, algo que yo nunca pude hacer. «Ella decía que tú eras un desastre con eso», rió Julián. Y tenía razón. Admití, riendo también, no era una cena perfecta. Había pausas incómodas, momentos de silencio, pero también había algo más fuerte: la voluntad de estar presentes. Después, Lucía se despidió. Prometió volver pronto. Y esta vez yo supe que hablaba en serio. Cerré la puerta y me quedé un momento con la mano en la manija. Respiré profundo. «Gracias, Clara», susurré. Subí lentamente a mi cuarto, dejando que mis pasos resonaran suavemente por las escaleras. El cansancio no era físico. Era un cansancio del alma, pero distinto. El de quien ha llorado lo suficiente y ahora puede, por fin, dormir. Entré en la habitación y todo estaba en su sitio. La foto de Clara sobre la mesita, la carta que leí la noche anterior, doblada con cuidado, y el silencio, pero esta vez no era soledad, era paz. Me acosté en la cama y por primera vez en muchos años no necesité encender la televisión para acallar pensamientos. Cerré los ojos, y en mi mente no vinieron reproches, ni escenas pasadas, ni palabras no dichas. Solo la imagen de Clara riendo, Julián dormido en su cuarto, y Lucía saliendo por la puerta con una promesa honesta. Y entonces me dormí. No fue un sueño profundo ni mágico. Fue solo sueño, sin pesadillas, sin sobresaltos. Una noche sin fantasmas. Y al amanecer, cuando el sol entró tímidamente por la ventana, yo ya estaba despierto. No porque algo doliera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida no se me escapaba, sino que me esperaba. El desayuno fue silencioso, no incómodo, no frío, simplemente tranquilo, como si las palabras necesitaran más tiempo para madurar antes de ser pronunciadas. Julián preparó el café. Lo sirvió sin decir nada, pero con una mirada suave, de esas que no se usan todos los días. Yo preparé el pan con mermelada y por un momento parecíamos 2 hombres compartiendo la mañana como si siempre lo hubiéramos hecho. «¿Dormiste bien?», preguntó finalmente. «Como hace años no dormía», respondí.
Y sonreímos, de esas sonrisas que no buscan impresionar, sino decir, estoy aquí. Terminamos de desayunar y cada uno fue a su rincón. Yo al sillón, con un libro en las manos. Julián al escritorio, revisando correos. Pero había algo en el aire, algo que pedía salir. Guardé el libro, me levanté, fui hasta la puerta del cuarto de mi hijo, toqué suavemente. ¿Tienes un momento? Julián giró la silla y asintió. Yo entré, me senté al borde de la cama, como cuando era niño, y yo le leía cuentos antes de dormir. Hijo, hay algo que necesito decirte, algo que tal vez debí decir hace mucho. Julián me miró con atención, no con miedo, sino con esa disposición que solo nace cuando uno está listo para escuchar de verdad. Yo no fui un buen padre. Él iba a interrumpirme, pero levanté la mano con suavidad. Déjame terminar, por favor. Respiré hondo. No porque no te amara, te amé desde el primer segundo en que supe que ibas a nacer. Pero fui torpe, orgulloso, a veces ausente. Y cuando tu madre se fue, me perdí. No supe cómo seguir siendo padre sin ella. Papá, escúchame, Julián. Yo sé que tú también estabas roto, pero en lugar de sostenernos mutuamente, nos alejamos. Nos hicimos daño con silencios, con indiferencias, con palabras no dichas. Me costó años entenderlo, y muchas noches sin dormir. Hubo un momento de silencio, y luego Julián habló. Papá, yo también tengo cosas que decir. Me sorprendió el temblor en su voz. Yo también me equivoqué. Guardé rencores que no debí. Esperé gestos que tú no sabías dar. Y muchas veces quise acercarme, pero no supe cómo. Los ojos se nos llenaron de lágrimas, pero ninguno lloró. Solo dejamos que el silencio lo dijera todo. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó Julián. No necesitamos empezar, le respondí. Solo continuar. Y nos abrazamos, lento, sincero, como quien se perdona sin hablarlo, como quien entiende que el amor a veces no grita, solo está. Ese día no hicimos nada extraordinario. No salimos, no celebramos. Solo compartimos la tarde, cada uno a su modo, pero con la certeza de que, al menos esta vez, las cosas no se quedaron sin decir.